Rosana, hoy tenemos muchísimo material y sobre todo es un material sensible, como solía decirse. Don Francisco Rosell, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Bueno, don Joaquín Manso, bien hallado. Bienvenido. Y don José García Domínguez, bien traído, aunque un pelín maltrecho. Un pelín, dos pelines, para ser preciso. La columna. La columna, sí, La lo que columna. queda de ella. Pero hombre, por Dios. Casi ha llegado en parihuelas. Pero hombre, a ver, Paco, tienes que darle una columna a Pepe en el mundo. No, Las dos, columnas perdona, del dos mundo porque son dos muy las sólidas. hernias discales. Pues entonces, bueno, pues dos columnas, una semanal, una tal. Esas cosas que hace Pepe también, que publicó en El Mundo, que era la autopsia de los partidos políticos, La anatomía. de dónde viene, Anatomía forense. quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Bueno, a la Sí, cárcel casi todos, Sí, pero por bueno. cierto, habría que recuperar un poco el pasado y la trayectoria de este, no sé cómo calificarlo, Antonio Baños, después del insulto a los andaluces, a Sí, la señor. forma de hablar. Y hay que tener en cuenta, además, Federico, que alienta una plataforma que se llama Súmate. Claro, la de Rufián. Exactamente, para integrar a los emigrantes en el nacionalismo obligatorio, ¿no? Yo, perdona, pero es que ya me parece ofensivo la expresión, no la que utilizas tú, sino la que utiliza Baños, que por cierto vive en la Meridiana. Tú conoces lo que Sí, es la Meridiana. sí. Y él alardea de vivir en la Meridiana y de no ganar un duro. En la Meridiana vive la gente que habla así. Es decir, la Meridiana es un barrio popular de Barcelona, nou barris, Sí. en donde no son emigrantes, porque es gente que ha nacido en Cataluña y que, bueno, que también tendrán raíces en el resto de España, igual que las tiene el propio Baños. Y la inmensa mayoría de los catalanes, por cierto, en torno al 70% de la población de Cataluña. Y es particularmente ofensivo, pero es especialmente lacerante, porque hay algún pijo que alguna vez sale en esta tertulia, lo mencionamos, Sí. que bueno, que habla en castellano con la chacha, bueno, eso está bien, cuando vienes de Sarriá San Gervasi, pero cuando vienes de la Meridiana, que es el caso, vienes y estás, porque él vive en la Meridiana, que es el caso de Baños, es especialmente, en fin, es ese autoodio, que afortunadamente es minoritario, no ha tenido ninguna repercusión electoral, pese a los esfuerzos que hacen poniendo a Rufián y a personajes así al pijo aparte. Bueno, hay que además tú reciclado. comentaste que es que Rufián se finge castellano hablante cuando es catalano hablante. Rufián es un producto de la inmersión. Dice, por ejemplo, pertoca a veces cuando habla, bueno, habla, eso que hace en el Congreso. Dice, nos pertoca, no sé qué. Es un producto de la mala inmersión lingüística. Baños sí es catalano parlante. Es decir, Baños, no recuerdo ahora su segundo apellido, es autóctono, pero en fin, Baños hay bastante pose. Pero sale el racismo. Sí, Además, el para ellos racismo. siempre el español es el andaluz y además el andaluz... Y el racismo de la racismo izquierda antaño igual, internacionalista. igual. Es decir, es una cosa tremenda que una fuerza de extrema izquierda como es la CUP haga esa muestra de auténtico racismo y xenofobia, ¿no? Aquí no se trata, como se ha dicho alguna vez, que el nacionalismo pretenda que los catalanes sean diferentes, sino que sean superiores. Y muestran su desprecio así. cada vez que tienen ocasión de hacerlo. Es una A mí cosa lo que me asombra que indigna. siempre es cómo tragan los del PSOE en toda España. Porque un partido que se llama PSOE, o sea, no hay ningún partido que lleve la E en eso, no se llama Ciudadanos de España, no se llama Partido Popular de España, pero el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, que traguen con eso, que además los lleva a la ruina, porque si un partido socialista no defiende la igualdad, está condenado a muerte, inevitablemente a la extinción, es que tiene narices. Bueno, ayer mismo Meritxell Batet se manifestó en contra de que se recupere el castellano en las escuelas de Cataluña. Es decir, por si no hubiésemos tenido bastante, todavía cuando se les pone en ocasión de dar la vuelta a su camino y lo desaprovecha. No, es que esta es la que hizo además un alarde, le salían unos como gallos trémolos de emoción en la voz, diciendo que había que anular la condena a Companys. Bueno, el tocho este del comunismo que sacaba en la esfera de los libros, cuento todas las fechorías que hizo Companys. O sea, hay que quitarle las calles a Companys y ponérsela a Sara Jordá, que es a la que mandó el fusilar porque ayudaba a escapar a la gente que por ir a misa la querían matar. O sea, pero ¿esto qué es? Pero que lo diga un nacionalista lo entiendo. O sea, que para un separatista Companys sea un modelo, bueno, modelo saltimbanqui, pero lo entiendo. Pero que un socialista, que es la segunda o la tercera de Pedro Sánchez, que sea más nacionalista que los nacionalistas, que defienda lo indefendible desde la ignorancia más absoluta,
Bueno, es que es una cosa, pero en fin. Y luego para el señor Baños hay que decirle que lo de pixias solamente se habla en Cádiz, no en el resto de Andalucía. Para ellos es igual. Es igual, es el desprecio y la superioridad, el supremacismo total, sí. absolutamente intolerable, ¿no? Bueno, hay más asuntos. Sí, bueno, hoy en Libertad Digital nos hacemos eco de lo que es la conversión de Círculo Balear, una asociación creada hace 20 años por Jorge Campos y por gente que está con Jorge, bueno, en partido político precisamente para defender el español en las islas. Hoy hay información en la prensa, en concreto en la prensa digital, sobre ese decretazo sanitario que quiere imponer Francina Armengol y que Socialista. tiene sobre todo a los médicos, a los enfermeros y a los auxiliares, bueno, pues en una situación crítica. El movimiento que lidera, podríamos llamarlo así, Úrsula Mascaró, la diseñadora de zapatos, se manifiesta este fin de semana, el próximo domingo, en contra precisamente de lo que quiere hacer Armengol. Y bueno, esto tiene cumplida información en libertaddigital.com y vamos a seguirlo porque, bueno, es lo mismo que venimos denunciando desde hace muchísimos años y que hacía Gloria Lago esta semana también en el programa, la semana pasada Rosiñol. Yo insisto, aunque sea muy pesado, porque es que estoy convencido de que es que Ciudadanos no lo han pensado. O sea, hablar de trilingüismo es una tomadura de pelo. La lengua vehicular no es bilingüe ni trilingüe, es la lengua vehicular. Luego estudias idiomas. O sea, tú no estudias 3 idiomas a la vez, porque es no hablar bien ninguno. Dices, no, los niños aprenden. No, los niños no aprenden. No, eso es mentira. Eso de que un niño aprende 4 idiomas a la vez, eso es mentira. En Heidi tal vez. En la realidad no es así, porque esos idiomas los tienen que enseñar profesores. Y ningún profesor sabe 4 idiomas. Y 4 profesores a la vez no tienes para enseñar idiomas, sobre todo en la parte primaria, que es donde se empieza realmente la educación. Yo creo que es una estrategia meramente escapista para no coger el toro por los cuernos. Y hay que observar una cosa, lo mismo que a muchos les sorprendió las manifestaciones, las 2 últimas manifestaciones que se promovieron en sociedad civil en Cataluña por cómo la gente se echó a la calle, ese movimiento se está apreciando ya en otras comunidades autónomas, en Valencia, en Baleares y en otras muchas con el asunto de la lengua. Y en Huesca. En Huesca la plataforma más popular es NHC, no hablamos catalán, contra la imposición del catalán y de las fablas, de la fabla aragonesa, que es como el bable que quiere imponer en Asturias. Es que es terrible que se valore más, por ejemplo, perdona Joaquín, que se valore mucho más, por ejemplo, en Baleares, el conocimiento de un cirujano, el idioma que el conocimiento en la materia que él debe dominar, que es curar, sanar, operar, etcétera, etcétera. Es que estamos en una situación absolutamente desquiciante, ¿no? Ahora, no nos generemos falsas expectativas con la cuestión de la lengua pensando que es la solución al problema. Mira, déjame que cuente una anécdota que expliqué ayer en el programa de Dieter, pero que es significativa y que forma parte de una categoría más general. El miércoles, antes de venir aquí, el miércoles por la noche, yo vine el jueves a Madrid, me encontré en una frutería de chinos, porque todas las fruterías son de chinos en Barcelona, como no podría ser de otro modo, a las 10 de la noche, que es a la hora que yo compro fruta. Normal. Que es lo normal, una persona de vida ordenada. Pues sí, fui a comprar... es como en Nueva York, ir al deli a comprar lichis de bote. O sea, es la vida normal. Bien, pues fui a por mandarinas a las 10:30 de la noche y me encuentro con un antiguo director de un instituto de Barcelona, del que obviamente no voy a decir su nombre aquí, que había sido el director del último instituto en el que yo trabajé. Muy buena persona, por lo demás, catedrático de Historia y director de un instituto público con unos 1000 alumnos, que me trató bien cuando yo estuve allí y yo decía las mismas cosas que digo aquí. Es decir, no estamos hablando de un talibán en el sentido dogmático, en fin. Y entonces, bueno, charlando mientras yo compraba las mandarinas, me dice, estoy harto de ser español. Y dije, bueno, pues oye, igual el chino tiene alguna fruta que te ayuda. Sí. Vamos a ver, alguna exótica, ¿no? Puedes probar en Shanghái, a lo mejor en Shanghái, ¿no? Te encuentras a ti mismo. Entonces, en fin, hablamos un poco, obviamente, de política, y me dice, mira, Pepe, es decir, yo me siento invadido por España desde 1714. Estamos hablando de un catedrático de historia. España que no existe, y dices, bueno, si no existe, ¿cómo te pudo invadir? En 1714 sí, es complicado, ¿no? Una cosa que no existe. Pero, bueno, y oye, ¿cómo están los institutos ahora? Dice, mira, habéis hablado de Companys. Dice, estoy estos días explicando Companys, explicando los hechos de octubre, ese es el eufemismo que se utiliza el canónico para hablar del golpe de Estado. La República. Los hechos de octubre, del 6 de octubre, y entonces les estoy explicando a los alumnos que en aquella época también trajeron el piolín, que era el barco Uruguay, pero hubo también un piolín y metieron a nuestro gobierno en la cárcel los españoles. Y esa es la realidad cotidiana de los institutos. Y te estoy hablando de alguien que, por cierto, hijo de zaragozanos, alguien que es sale gente muy mala. Que es castellano parlante, que es castellano parlante de origen, aunque da las clases en catalán. Pero quiero decirte que si a este hombre
buena persona, por lo demás, insisto, que es lo más grave. sí, buena Si tú- persona, bueno, pero- sí, no, pues que se lo creen. Es un proceso psicológico extraño que algún psicoanalista lacaniano arreglaría. No, pero- eso es muy sencillo y no hace falta Lacan. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. Hubo que desnazificar a Alemania. ¿Y No, cómo, pero- cómo se desnazificaron? Primero dándose de bruces contra una derrota y después obedeciendo. No, pero te lo digo O sea, por- es que como es una violencia tal la que se hace a la verdad y a la realidad histórica y al funcionamiento normal de los conocimientos. O sea, un profesor de historia no puede decir me siento invadido por España porque te sientes idiota. Pero como eso es ya una segunda naturaleza, igual que los alemanes iban a morir con 15 años porque era una raza superior. Y dice, bueno, ¿y esto cómo se arregla? Perdiendo la guerra. O sea, es que no Sí, se pero, arregla. pero yo quería ir a la cuestión de la lengua. Si a este tipo de profesores que son absolutamente hegemónicos en el sistema público y concertado Claro. catalán les dices, mire, le pongo una pistola y le obligo a dar las clases en castellano, porque o les pones la pistola o no lo harán, ¿eh? Bueno. No, pero en la clase, bueno, tú has sido profe, sabes que haces lo que te da la Sí. gana. Yo Bien. sé que lo único que no se podían tocar eran las permanencias, es decir, el sueldo. Tú lo dices y te vas a la calle. Y además no vas a poder trabajar, quedas fuera de cualquier cargo público. De pronto experimentan se aclara el panorama histórico. De pronto lo ven de pero, otra manera. Federico, vamos a ver, a menos que hagas Eso algo... no se ha aprobado nunca. Pero en a menos, que Cataluña, hagas algo, nunca. a menos que hagas algo gravísimo, es muy complicado aplicar ese tipo de medidas tan drásticas. Te lo digo por una razón. La solución, caso de que exista, que yo lo dudo, la solución pasa por querer un mercado nacional, y utilizo bien la palabra mercado nacional de profesores, algo que había existido Claro, toda la vida. claro, Es decir, claro, que un claro, señor de claro. Lugo Siempre ha mañana sido- puede ir a dar clases a... Claro, Sí. por eso hay que cargarse esos sindicatos. cuestión, Pepe- No, pero iba a hablar antes, Sí. porque, Joaquín, Sí. lo que está pasando en Asturias es algo más que una caricatura. Es el modelo, y además no es la primera vez. Mira, cuando yo saqué en el 79 lo me que acuerdo, queda de España, sí. Gustavo Bueno y Jesús Neira fueron los primeros que salieron a defenderlo con el argumento de que por la misma razón el bable podría imponerse como lengua política oficial en contra de lo que era la tradición asturiana, ilustrada, etcétera. Oye, ¿cómo los pusieron? Pero se pelearon con todo el mundo y lo frenaron. Sí, lo frenaron, pero claro, es que hay una cosa que ayuda mucho. Es decir, Asturias no puede ser ajena a las grandes tendencias globales. En este caso, la inclinación populista de exaltar los particularismos frente a los derechos individuales y la ciudadanía global. Y ahora ha sido este chico que tiene Pedro Sánchez ahí, como China en el zapato, de Javier Fernández, el que se le ha ocurrido que puede ser una idea muy buena volver a despertar este debate como herramienta de división y de dominación social, que es siempre la lengua. Lo que pasa es que necesita una cosa para que eso sea eficiente, que es que la lengua tenga hablantes. Y es que el bable ya no los tiene. Es decir, es así, se conservan dejes dialectales, se conservan modismos que proceden de la tradición oral del bable, pero la lengua ya no tiene hablantes, ya nadie usa Te la inventa. el bable. ¿Qué han Claro. hecho con el euskera? En el El euskera euskera exactamente igual. eran exactamente 7 bables, es decir, dialectos, que los fonéticos, los fonetistas llaman bables, o fablas, o hablas, que es lo mismo, y luego 2 subdialectos. Eso era el euskera. Hicieron el euskera batúa, como hicieron el yiddish moderno, el israelí moderno, que es un idioma hecho como el Pompeu Fabra. Los catalanes nunca han hablado como el Pompeu Fabra, hasta que el Pompeu Fabra se impuso en las escuelas 2 generaciones. Los valencianos no hablan catalán. Hablarán catalán si sigue la inmersión. De todas formas, Vamos, si fíjate- lo decía Camba, aquello que decía, dame 1.000 euros y hago de Getafe una nación, pues lo mismo ocurre con la lengua, o sea que... Pero aquí nos De forma- los quitan. Sí, pero hacen una lengua, es decir, el País Vasco es demostrador de que de tarde o temprano termina llegando. Si tú lo exiges en los colegios, a los profesores, etcétera, etcétera. Y luego la lengua no solamente es se busca una comunicación, sino se trata un adoctrinamiento y un instrumento de poder. Por eso, Pero, perdón. lo que asociaba a Pepe de... Pero decía quiero con que ese- se queje, porque yo cuando veo a un asturiano quejarse digo, estamos cerca de las No, es decir, allí como la estrategia es siempre la misma. Es que allí no lo llaman bable, lo llaman asturiano, porque así si uno es el asturiano, entonces la otra no lo es. La otra es la impuesta, es la extranjera, Claro. etcétera, etcétera. Y esto, claro, lo que pasa es que es difícil que prenda, porque yo creo que el asturiano tiene una fuerte conciencia de su propia naturaleza. O sea, Asturias es la cuna de España y por tanto necesariamente lo es también de la lengua española. Prenderá. Yo Si ese lo es el veo argumento, prenderá. Desconfío. Mira, en Santander, una de grandes filólogos y tal, Santander novelistas así muchos no ha dado, como Aragón, pero filólogos gramáticos importantes. Sí, algún Menéndez novelista Pelayo. importante ha dado Sí, Federico. pero al lado de Menéndez Pelayo nada, ¿no? Y de Sainz Rodríguez. O sea, Santander es Santander, es el puerto de Castilla. De ahí venían
los almirantes. Doña Cabeza de Juana Castilla. Enríquez es la madre de Fernando el Católico, es el gran puerto de Castilla, que no sé por qué no está en Castilla la Vieja como ha estado siempre. Pero bueno, entonces allí Revilla, el de las anchoas, decidió crear el cántabro. Oye, que tú te acuerdas, Rosana, que incluso tuvimos un vocabulario español cántabro, y entre las palabras cántabras que él había puesto allí estaba equilicuá. Dice, equilicuá, que significa pues por eso, pues eso. Pero es que ayer vino a que le firmara el libro del comunismo una socio nuestra del Club Libertad Digital, asturiana de toda la vida, de la parte oriental, o sea, de 17.000 generaciones. Cuando llegó el oso a matar a Fabila ya estaba la familia allí y tal. Y entonces dice, pero vamos a ver, ¿usted cree que nosotros, la patria de Jovellanos, de los ilustrados, nosotros, o sea, que vamos a admitir, y lo vamos a admitir, porque vamos camino de admitirlo, decía, una lengua que al campo magnético le llaman prau magnetium? Digo, pues no se queje, porque cuando empezó la primera versión de eso, yo la tuve por José Luis Balbín, que es también asturiano, que se llamaba el campo magnético prau catrapa. El prau catrapa. Dice, bueno, esto es ridículo hasta que violentamente te lo imponen. O sea, el euskera impuesto sería ridículo, el 85% de los vascos no han hablado nunca euskera. No habían hablado nunca euskera, hasta que te empiezan a matar. O sea, entonces ya lo ridículo es relativo, ya hay que empezar a negociar. Pero bueno. Yo ayer, previendo que hablaríamos de esto, me traje de Barcelona un libro extraordinario, que es el Lodares, que tú conocerás, Sí, Lengua y Patria. sí. Y Lodares cuenta algo sabido por lo demás, pero que conviene recordar ahora. Habría que explicárselo a los progres de Vallecas, por ejemplo, y es que la vindicación de las lenguas vernáculas como instrumentos políticos es algo propio de la extrema derecha, de los carlistones, de los curas y de los reaccionarios durante el siglo XIX. Claro, es que estamos viviendo una nueva carlistada. Los antiilustrados que quieren proteger al de la boina del agro, de la Revolución Francesa, al pensamiento ilustrado y de las letras. Y el poder local. Por supuesto. Entonces, eso cambia. El franquismo es muy extraño por muchas razones y también por esto. Es decir, esa especie de nacionalismo español lingüístico que asume el franquismo es ajeno a la tradición del pensamiento reaccionario español. Y ahora mismo te encuentras con que a partir de 1940 y por el efecto del franquismo, es la extrema izquierda. Antes de ayer decía Pablo Iglesias, ¿cómo es posible que Ciudadanos vindique algo tan carca como el castellano? Bueno, lo carca era lo que vindicaba la extrema izquierda de los liberales en el siglo XIX, el PSOE. El PSOE se opone, por ejemplo, al euskera, a la imposición del euskera en el Estatuto de la República y en el caso catalán, la lengua española, no lo sabe Pablo Iglesias, pero no fue española, ha sido siempre, no fue oficial hasta 1931 con la Constitución de la República y la hacen oficial porque temen que se va a prohibir en Cataluña como efectivamente se prohibió. Y se prohibió. Precisamente y yo por eso. En el libro del comunismo, como Negrín llega un momento en que está a punto de encarcelar a Companys, de encarcelarlo. Qué error no hacerlo. Porque ha prohibido el español en la escuela, atribuyéndose además competencias que no tenía, porque nunca delegaron del todo, la inspección la conservaban, y además porque no atienden a los refugiados de otras regiones. Y es cuando le dice a Azaña, dice, bueno, con Franco ya nos entenderíamos nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, pero con esta gente es imposible. Hay que regalarles, a Aguirre y a Companys. Hay que regalarles la velada de Mini Carlo a los de Podemos para que sepan lo que era la izquierda y lo que era... Hoy sale Méndez de Vigo, que es ministro de Educación. Tendrá que decir algo al respecto porque hay algo extraño, ¿no?, en el anuncio que hizo ayer el Gobierno. Salió Marín, que es el secretario de Estado de Educación, dijo además que tampoco era el momento, que todavía había un margen hasta Marcial. que... Marcial Marín, sí, Marcial Marín. Es que me encanta que se llame Marcial, es lo menos marcial que ha habido nunca. Pero bueno, que es el secretario de Estado de Educación, pero no se le conoce prácticamente. La primera vez sacaron a un sobresaliente. Bueno, los grandes titulares que hoy se ven en la prensa, en la mayoría de los periódicos en Cataluña, también en El País, no vienen acompañados de editoriales, solamente editorializa con esta cuestión el diario El Mundo. El español en manos de Rajoy es el título que lleva en páginas interiores además El Mundo cuando habla de esta cuestión en las páginas de Nacional, y en su editorial dice que nada de esto se ha cumplido jamás y que bien está que Rajoy reaccione ahora en asuntos lingüísticos. Lo lamentable es que dude tanto. Y claro, la cuestión es, ¿esto es una reacción de Rajoy o es realmente
una amenaza a los independentistas diciendo pónganse ustedes ya de acuerdo para sacar adelante un gobierno y no me hagan intervenir, porque de alguna manera los titulares que hay hoy en la prensa catalana se pueden leer así, y si no, fijaos cómo titula hoy el periódico de Cataluña: el 155 planea sobre la inmersión lingüística, Esquerra y PDeCAT apremian a Puigdemont a dejar paso para frenar la intromisión de Rajoy. ¿Y si Rajoy realmente estaba pensando en esto? Pues mira, yo como pienso mal y acierto casi siempre, o sea, hoy hay un editorial de Libertad Digital, dice es mentira, no van a hacer nada. Pero ahora que lo dices, yo creo que lo que están haciendo es presionar para que nombren a un golpista cualquiera, el que queráis. Bueno, yo creo, yo me Y malicio... así me quito yo el 155 sí. y me dedico a no sé a qué, pero me dedico. Yo me malicio que el Gobierno puede tener la tentación de anunciar una serie de actuaciones al amparo del 155, no para ponerlas en la práctica, sino realmente para empujar y decir hay que cerrar este bloqueo, formen gobierno de una vez, porque es que si no me voy a tener la obligación de aplicar la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional. Sí. Eso puede ser, eso, pues tiene toda la pero ojo, en el momento actual yo no sé si el Gobierno se lo puede permitir esa circunstancia, porque es verdad que no estamos ante la introducción de una casilla en la matriculación en los colegios catalanes, sino estamos ante la garantía de un derecho fundamental y la aplicación de unas sentencias del Tribunal Constitucional. Y el gobierno de Rajoy no puede escurrir el bulto, porque tiene que aplicar esas normas. Y ahora tiene el instrumento, que es el 155. Además, si no lo hace, va a tener un serio problema. Por cierto, hoy comparece el ministro, y acabo, el ministro portavoz, el ministro de Educación, al que habría que decirle en qué quedaron los expedientes que abrió para aclarar el proceso de adoctrinamiento que estaba habiendo en los colegios, de los cuales todavía no hemos sabido nada y han transcurrido bastantes semanas desde que, en teoría, su departamento abrió esa investigación. Sí, yo coincido con Paco en que yo creo que el Gobierno está utilizando la lengua como espantajo para presionar y que forman un gobierno. Claro, es que si eso es así, lo que nos anticipa es que cuando efectivamente se forme el gobierno y vuelvan a incumplir la ley en el tema de la inversión, no van a dar esa batalla. No, ninguna. Y si no dan esa batalla, significa que no han entendido nada. Quiero decir que no han entendido ni la naturaleza del agresor al que se enfrentan, ni han reflexionado sobre el devenir histórico que nos ha traído hasta aquí, ni se han planteado cuál es la magnitud del desafío existencial al que se enfrenta España. Ni la reacción que ha habido en toda España. En todo el país. Y en la propia Cataluña. Claro. Ahora, recordad que la famosa casilla, que ahora parece que acabamos de descubrir la sopa de ajo, esa casilla ya existía. Y había padres heroicos que, pese a toda la presión enorme, se atrevían a ponerlo de la casilla y a insistir en lo que era la casilla. ¿Cuál era el resultado práctico? Si tú te ponías muy borde, te enfrentabas al director del instituto, al consejo escolar, a la Generalitat de Cataluña, a la consejería, acudías a la inspección y después de 1000 gestiones, con todo el mundo señalando con el dedo a tu hijo en el colegio, al final tenían que aplicarlo. Bueno, eso se ha hecho, no sé, fueron una docena y media de heroicos, insisto, y lo digo, en fin, lo digo heroicos, con pleno sí, sentido heroicos, de la palabra. Hay que tener un enorme valor cívico para hacer eso, con la inmensa presión que sufre. ¿Cuál era la consecuencia práctica? La consecuencia práctica es que se utilizaba un ardiz que se llama asistencia individual, que consiste en lo siguiente. Tú tienes una clase con 30 alumnos, impartes, por supuesto, exclusivamente en catalán la clase a los 30 alumnos y uno de ellos, cuyo padre ha insistido hasta el agotamiento en que se le enseñe en la lengua oficial española a su hijo, o que por lo menos se utilice como lengua vehicular en la clase, y después de dar toda una explicación, explicando que Companys vino el piolín en el año 34 y los malos españoles nos invadieron, se le dice, a ver, Pepito, tú te lo voy a explicar en castellano, porque como eres tonto y no lo entiendes, como el resto de tus compañeros, ahora va el profesor, se pone, es así literal, no estoy exagerando, se pone en el pupitre de Pepito, como chornado, lo humilla, y le dice, mira, ahora te voy a explicar en castellano, como eres burro, te voy a explicar en castellano lo que le acabo de decir a todos tus compañeros en catalán. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Por eso un derecho fundamental no se puede encasillar. Es más que una casilla, ojo, y por tanto el gobierno pues tiene una aplicación práctica. Eso es la aplicación práctica. Eso es como lo hace. Eso es la humillación. La humillación, pero es que el triunfo del déspota. Ese es el objetivo de la inmersión lingüística. Hace mucho más que catalanizar al castellano hablante, es colocar un estigma social y cultural sobre todo lo español y por tanto también sobre la comunidad castellano hablante. Es decir, que se sientan extranjeros, que se sientan invasores, que se sientan inferiores, que sientan vergüenza por ser españoles, a ver si se van a pensar que tienen el mismo derecho que nosotros a ocupar las calles. Pues sí, que denuncien a su... Bueno, ahí tenemos la actuación de esa Dalit, que es la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Que coloca todos en todos los idiomas habidos y por haber, menos en castellano, ¿no? Bueno, dejadme hacer una pausa. Porque... Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Hombre, pues yo creo que hoy Méndez de Vigo va a necesitar Colacel, porque él tiene mucha cara.
mucha epidermis, dermis y etcétera. Ahora, hoy explicar esto lo va a tener difícil, ¿eh? Bueno, pues nada, con la Lo va a CEL se lo tener enviamos al complicado, Palacio de la Moncloa para que se... Como dijo Emilia Landaluce, como sea alcalde, pondrá el carril caballo. Yo no sé. No des ideas, Federico, que en Madrid están los madrileños con la reforma de la castellana, lo que va a hacer Carmena... Solo falta el carril Sí, por eso, caballo. el carril caballo. Se sustituirá el caballo por otro animal, pero se hará. Bueno, pues con la CEL lo enviamos a la Moncloa para que se tome un par de sobres antes de esa rueda de prensa Méndez de Vigo. Le va a aportar los antioxidantes necesarios para evitar el Es envejecimiento. fundamental que no se oxide. Contiene además 5 gramos de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Estaba pensando también en de guindos, que hoy también lo necesita. Bueno, es que el Colacel, hoy, sí. hoy qué disgusto lleva el hombre. Lo ha rechazado el Parlamento Europeo. Lo ha rescatado Francia. Veremos a ver qué pasa el lunes. Que a un español, aunque sea de medio pelo, lo tenga que rescatar Francia de la agresión de un belga. O sea, esto es una cosa... Bueno, no, de la agresión de otro español, que es mucho más Bueno, preocupante. En Parafarmacia Mundial. Es decir, que realmente el problema lo tiene con el resto de grupos españoles, que es otra cosa. Lo cual también tiene un es cierto para- delito, así entre nosotros. Oye, Pero bueno. pero de verdad eso demuestra hasta qué punto España ya no pinta nada en Europa. Pero nada. O sea, estas cosas antes ni se discutían. Le tocaba a España y le tocaba a España. Ahora le toca a España y se discute. Y te sale un irlandés. Te sale un irlandés, o sea, por los clavos de Cristo. En fin. Bueno, Securitas Direct. Securitas, Hay sí. muchísimo ladrón. Tú imagínate ahora en Cataluña, sin gobierno, lo que estarán robando. O sea, con la costumbre que hay allí de llevárselo crudo, y asado, y cocido, y frito, o sea, ¿qué no estará pasando allí con esos fondos que llegan sin control, Recordemos el auto de Suñer sobre el FLA, por ejemplo? por ejemplo. Bueno, pues en Securitas se anticipan en este caso al robo gracias a su alarma con detección anticipada. Tiene mucho éxito, Federico. Por eso, además, ahora ofrecen una demostración totalmente gratuita para acabar de convencernos y se solicita en el 900-130-900. Bueno, pues nada, Naya, nos tienes que decir este fin de semana, fíjate, no se levanta la niebla, ¿eh? O sea que Carmena se presenta. Eso está claro. Se perciben ahí los chopos, Se perciben la silueta de los chopos helados, trémulos, que se presenta, que esta tía se presenta otra vez, que se presenta. Bueno, nos ¿Has visto qué recogemos en el rápido Corte Inglés. Me he sentado rapidísimo porque este fin de semana hay que ir rápidamente al Corte Inglés. A ver, El límite 48 horas, por ejemplo, en lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines, leggings, hasta un 70% de descuento en primeras marcas como Lazo, Moonriver, Emphasis, Playtex, Donna Karan, Dim y otras muchísimas más que no me da tiempo aquí a contar. Así que límite 48 horas en el Corte Inglés. pues muy bien. Una pausa, Una pausa, brevísima Federico. y volvemos al asunto. Y a todo el lío este, hay bastantes líos, ¿eh? Nos acaba de llegar la noticia de ¿Es querella criminal o Sí. es demanda? Sí, sí, sí. Es que también podría poner una demanda civil, pero de Cristina Una querella Cifuentes criminal contra a Granados. Granados nos acaba de llegar el anuncio de en qué términos se redacta. A la vuelta lo contamos. Bueno, seguimos, el tiempo sigue así, esto no escampa, Paco, no sé qué vamos a hacer. Bueno, yo creo que la no neblina venga está Villacís, acorde con los tiempos confusos que vivimos. Desde luego, Lo eso mismo es que verdad. el día de la presentación del libro, pues tuvimos esa nevada siberiana. Qué pues que- nevada, está en porque Making era of, lo que en Libertad justificaba. Digital, el libro allí en la Era el nieve, marco gente entrando adecuado ahí. para la memoria del comunismo. Qué homenaje a los muertos de la Exactamente. Vorkuta, realmente fue sentido homenaje. Pero habrá más días y habrá otros días de eso. No, la verdad es que si estuviese aquí Lord Byron nos componía unos ripios, ¿verdad? Con esta piel. Sí, porque tampoco es que Lord Byron, en fin. Pero la verdad, yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que los tiempos son confusos, podría escampar. Bueno, en fin, el caso es que nos hemos quedado en 4 grados y estamos así. Se supone que escampará a lo largo de la mañana y nos iremos a 15 o 16 grados. La máxima en el Valle del Guadalquivir, en Córdoba y Sevilla, y también en Huelva, 22 grados. Y la mínima 2 en Granada, por llevar la contraria. Exactamente. Granada siempre, que Sevilla calor, Granada Eso frío. me ha recordado a don Manuel Jiménez de Parga y la polémica que se armó en su día
cuando era presidente del Tribunal Constitucional y algunos apelaron a nacionalidad histórica, recordó para nacionalidad histórica Granada, ¿no? Que tenía Hombre, surtidores mucho antes que otros. Bueno, pero mucho después de Asturias. Y aquello le acarreó una tormenta terrible en la propia Cataluña, que él además había sido un hombre que había vivido muchísimo. De los pocos antifranquistas que había en Exactamente, Cataluña. con aquel faldón que publicaba en el Brusi, en el diario de Barcelona. Martín Ferrán, y bueno, le costó una campaña de desprestigio del nacionalismo precisamente por tomarse un poco a broma todo esto de la supuesta nacionalidad histórica. Pues ya ves. No, pues eso, ahí estamos. 2 grados en Granada. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¡Ey! Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, Luis Fernando Quintero, antes de ir a la bolsa, como estamos en esta bruma, en esta neblina, por no decir niebla fosca de incertidumbre bursátil, hay que ir al oro, ¿eh? Hay que ir al oro porque sabes que es un valor refugio que va a mantener nuestra inversión a lo largo del tiempo. El poder adquisitivo nos lo va a mantener protegiéndonos de crisis o de una inflación disparada, que, ojo, hay muchos analistas que nos están advirtiendo que es uno de los escenarios que podemos ver en unos años y, bueno, pues también puede ser un producto de inversión. En los últimos 20 años se ha multiplicado ha subido un 300% el precio del oro. Así que hay que tenerlo muy presente. Pero si tenemos alguna duda todavía, podemos hablar con los expertos de Degusa que nos van a asesorar llamando al 911-982-900, 911-982-900, entrando en su tienda. Si estamos en Madrid, vamos a Velázquez número 2, entramos en la tienda y allí nos atienden y nos cuentan cómo funciona el tema del mercado del oro, o entrando en www.degusa con 2 s -mp de metalespreciosos.es. O sea, que si una señora se ha casado y tiene un anillo de oro imponente y valía 1.000 euros, vale 3.000. Pero si se ha casado 3 veces porque es tronista, son 9.000. Imagínate. Podríamos compararlo con el Bitcoin, pero ojo, el Bitcoin no es una inversión segura. A día de hoy, el oro es el valor más seguro. Hay una cosa que me gusta mucho decir del oro. En la época de Jesucristo, con una moneda de oro te podías comprar una buena túnica. A día de hoy, con una moneda de oro te puedes comprar un buen traje. Es la mejor forma de decir que el oro ha mantenido el poder adquisitivo. Puedes ir por ahí. No, hombre, a día de hoy no. Con este frío no, tampoco. Con unos leggings y una túnica. Bueno, es una época de muchos chamanes, Federico. O sea que... Muchos sacamontecas y charlatán. Bueno, ¿y la bolsa cómo está? Bueno, pues el IBEX está remontando, se está notando un 0,8% en estos primeros compases de cotización, roza los 9.800 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona. Hoy la tendencia la está marcando el precio del euro, que ha remontado un 2,5% desde el lunes. Es verdad que más que fortaleza el euro está sufriendo un poco el precio del dólar y por eso se ha revalorizado la moneda europea. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona la sesión y sobre todo de cara al lunes, en el que el señor de Guindos tendrá que defender su candidatura para vicepresidente del BCE. Yo no sé si me da risa o me da... Por España me da pena. Por Guindos la verdad es que me río. Es uno de los tíos más fatuos que he conocido en mi vida. Siempre con la patata, o sea, es una cosa... Bueno, reparad en qué diferencia la meritocracia europea, a pesar de todo. Sí. Tú quieres un carguito y te pasas 50 exámenes como en Estados Unidos. Claro. Exámenes durísimos. Pero claro, ¿no? Que llegan al punto de ser humillantes. Y fíjate cómo funciona esto aquí dentro, ¿eh? Aquí, vamos, aquí cuanto más tonto mejor te colocas. O sea, eso está claro. Bueno, noticia de interés general de la ONCE, Silvia. Pues hoy vamos a hablar de la gira de Pablo Alborán, que va a empezar en unos días y que la presentaba ayer a los medios. Se llama Prometo Tour, arranca en Ciudad de México los días 1 y 2 de marzo. Prácticamente todo vendido, ya y eso que faltan aún unos cuantos días. Y para que te hagas una idea del éxito, Federico, solo en una semana consiguió el disco de platino con su último trabajo. Todavía vamos a tener que esperar, eso sí, un poquito para poder disfrutar de él en España, porque no va a llegar aquí hasta el día 16 de mayo. Bueno, yo creo que vamos a soportarlo. Sí, ¿no? yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, una pausa y vamos ya con esa querella.
Sí, es que es verdad, es que hay cosas que, en fin, Sí, no, es Pablo, difícil pero de sí, soportar, pero se puede soportar, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con este asunto, la querella contra Granados nos acaba de llegar la noticia hace unos minutos Sí, se lo que presentaron presenta anoche. Cristina Cifuentes. Por cierto, lo presentó anoche un procurador y un letrado particulares. No se han utilizado los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y eso también lo quieren dejar claro, ¿no? En este escrito de querella, sobre todo, se pone de relieve que lo que se ha producido no es tanto el, dice, legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria. Las manifestaciones de Granados, según señala esta querella, también responden al tipo penal de la calumnia al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad. A todo ello suma el delito contra la integridad moral al suponer estas declaraciones un ataque de carácter personal desconectado de cualquier interés procesal que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes. Bueno, ¿eso cómo lo ves, Joaquín? ¿Tiene recorrido? Bueno, lo más probable es que la primera respuesta del juez que ha recibido la querella sea la de contestar que hay que esperar al desenlace del procedimiento donde se han vertido esas manifestaciones, es decir, a ver qué pasa en pública, a ver puede qué... durar. Sí, pero ya el juez instructor ya toma una determinación y es rechazar que la presidenta de la comunidad tuviera que hacer algunas declaraciones a raíz de la intervención del señor Granados, cosa que no fue que sí se produjo en el caso de Ignacio González, porque hay una Por tanto, diferencia. ya hay una decisión fundamental con respecto a ella y con respecto a Esperanza Aguirre, ¿no? Hay una diferencia fundamental, que es que las manifestaciones que hace Granados respecto a Ignacio González son objetivables, es decir, pueden someterse a prueba, mientras que lo que dice de Cristina Cifuentes está colgado de una brocha. Es decir, son cosas que se pronuncian en el vacío, acompañados además del mal gusto de atribuir una relación sentimental, etcétera, etcétera. Pero yo no veo claro que el juez que recibe la querella pueda proceder. Pues, no conoce el contexto, es decir, a lo mejor... Yo creo que va a hacer lo que quiera, porque yo creo que objetivamente está bien presentada, porque además no habla ni de machismo ni estas tontadas que se presta a interpretación y por lo tanto a un rechazo técnico, digamos. Pero es un poco difícil no admitir esa querella porque no tiene que ver con el caso que nos ocupa. Es decir, no está ligada a ese caso. Se trata de una agresión de una persona a otra persona, aprovechando ese caso, pero no en el ejercicio de la defensa. No, de manera inopinada, es decir, de manera inopinada, aprovechando que paso por aquí... Con malicia, te devuelvo es esto... una bajeza. Y sin dar la posibilidad a mí no de... me extrañaría que esto sí lo admitieran, y además sería lógico, porque si no, imagínate que el juicio o el otro caso se alarga, entramos en recursos, entonces durante 6 meses Granados ahora se pone a poner verde a todas las tías, tíos y tíes, porque él no tiene nada que perder. Desde que le encontraron el millón en el altillo de los suegros, que dijo que los habían puesto los de Ikea, o sea, desde entonces él ya no tiene nada que perder. Además, ocurra lo que ocurra, es decir, la decisión política de interponer la querella con esta premura y en términos así de contundentes, ya puede provocar el efecto paradójico de que ella salga reforzada. Es decir, porque a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de situaciones, aquí la reacción ha sido absolutamente contundente, de frente y sin miedo. No, y además limitándolo a lo personal, excluyendo lo otro. Es decir, incluso esa parte que habla de comportamientos delictivos yo creo que sobraba, porque lo que es más fácil de admitir es la parte injuriosa, que eso es evidente. Ahora, pensad que ese tipo de injuria, bueno, en la prensa rosa, aparece como 20 veces cada semana. Es decir, yo creo que puede tener un recorrido bastante limitado desde el punto de vista judicial. No, Pepe, la prensa atribuir rosa, relaciones sentimentales a gente. Perdona, No, luego en la otra crónica rosa te podrán explicar cómo se hila de fino a la hora de hacer eso. No te puedes imaginar. O sea, aquí en la otra crónica, o sea, fueron los primeros que hicieron ese... Yo, al otro lado de la pantalla, sin hilar tan fino, no, la televisión percibo ese mensaje. Pero en la pantalla casi siempre lo que hace son refritos y exageraciones de lo que aparece en los medios, o digitales o de papel. Pero ahora se anda con mucho cuidado en eso. Y es verdad que en la otra crónica más fuimos los primeros que se dio un tratamiento casi de periodismo de investigación a la crónica rosa. Primero, porque a la gente le apetecía tener una historia de verdad, no un chisme. Y luego para evitar las querellas. Hoy cualquier folclórica te dice que tiene con sus abogados
porque además nunca tiene uno, tiene varios. He puesto en manos de mis abogados, porque se pasan la vida poniendo en manos de los abogados. Se dice abogados. No, ellos dicen abogados. Abogados con varias S, en mis abogados, y entonces en sus abogados, si hay material, lo presentan, y si no, no lo presentan. Ahora te sorprendería con qué... Sí, eso con qué matiz te lo garantizo que es así. Vamos, es así. Que traíamos, cuando salió adelante la otra crónica, traíamos ya una larga experiencia en el periodismo de investigación, en el periodismo de reporterismo, y se aplica, bueno, primero para hacer las cosas bien, y luego también para evitar disgustos, de seguir a todo lo fino que se puede. Pero si no llega Cristina Peña, te da un... Y Juan Luis, efectivamente, te dan un mamporro, que además, como son pequeños los dos... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Claro. No, ¿qué ha pasado? Siempre se te escapa algo. Sí. ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y aparece una folclórica. He puesto en manos de mis abogados. Es una cosa fantástica. Bueno, nos vamos con los oyentes. A ver, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues el anuncio del Gobierno sobre esa posible inclusión del castellano en las prescripciones escolares les parece un simple cebo para no perder votantes. La verdad es que no tienen ninguna confianza en que se vaya a llevar a cabo. Después de la pausa. Bueno, Vanessa, vamos con los oyentes. Sí, no confían nada en ese anuncio del Gobierno, y menos cuando hace tan solo unos días se negaron a apoyar la propuesta de Ciudadanos por la Libertad Lingüística. Vivo en una población pegada a Valencia. Mis hijos están escolarizados en la mal llamada línea de castellano, en la cual solamente cursan en castellano las asignaturas de castellano y de matemáticas. En valenciano cursan valenciano, sociales, naturales y también música. ¿Pero de qué te sirve poder elegir en qué idioma vas a estudiar si luego cuando vas a estudiar una oposición o a ocupar una plaza pública te exigen que tengas valenciano o catalán? No va a hacer nada de nada. Lo único que pretende con este anuncio, Mariano y Soraya Sáez de Santamaría, es no seguir perdiendo más votos. La ley no exige a ningún español acreditar el conocimiento elemental, medio ni superior del español, porque presume que todos los españoles tenemos el superior. ¿Alguien tiene alguna duda que Mariano no se va a atrever con la inmersión lingüística? Bueno, yo es que cuanto más lo pienso, más estoy en la idea de que esto es una manera de empujarles, de meterles miedo, de venga, he elegido un presidente ya, que yo me quiero ir de ahí, hombre, dejo a Millo y yo ya me quito de en medio. O sea, que es asombroso. Sí, lo que pasa es que en la tesitura en la que están me parece que va a ser muy difícil escurrir el bulto. Es decir, esta vez se van a tener que pronunciar. Pero fíjate lo que comentábamos antes, El País Mañana, o sea, Soraya, que es como los mundos de Yupi y los mundos de Soraya. Después de esto tendrán que editorializar. Eso es, y entonces nos vamos a ver todos. Claro, pero hay que recordar que El País ha sido el gran defensor de la inmersión lingüística, el gran defensor de la honradez de Pujol, sobre todo lo recuerdo en la columna del Mundo, el que defendió la ruptura del pacto PP-PSOE, Redondo Terreros, Mayor Oreja en el País Vasco, que lo hicieron Cebrián y González de Consuno, precisamente para acabar con un frente español frente a los separatistas. No, y el pacto del Tinel se defendió el cordón sanitario, claro. Esto lo ha defendido siempre Cebrián, porque dice que la derecha, si lo sabrá él, que viene de ahí, en el fondo es franquista. Él, evidentemente, se mira al espejo y tal. Pero claro, la realidad no es esa. La realidad es que los separatistas, con muy pocos votos y muy pocos escaños, han mandado en todos los gobiernos, pero por el apoyo de medios básicamente deprisa. Sí, ¿Y ahora qué va a decir? En los términos que está planteada la cuestión, ahora mismo el gobierno no puede rehuirlo, salvo que esté dispuesto a pagar un coste electoral muy alto, y yo creo que ahora mismo las rentas que acumula no son para pagar ese endoso, ¿no? Y yo creo que el gobierno no va a tener más remedio. Si no lo hace, va a tener un serio problema. Es que la exigencia ahora... Muy serio problema. Y luego hay otra circunstancia que tenía razón uno de los oyentes. Claro, por eso decía yo que el tema de la lengua no es solamente un asunto de casilla, de un encasillado, sino que luego encontramos otro elemento fundamental, que a la hora de acceder a la función pública en cualquiera de estas autonomías, pues te exigen el conocimiento o se utiliza el idioma cooficial como una barrera para entrar en ellos. Que por cierto, la obligación, no estoy hablando del mérito, sino de la obligación
de conocimiento de la lengua vernácula para acceder a la función pública es un invento del Partido Popular. Del Partido Popular de Galicia, en concreto, que además lo recurrió al gobierno de Felipe González y se lo tumbaron al PP. Eso lo creó Fraga. No, fue el ¿cómo se llama aquel hombre que Fernández Albor. Fernández Albor. Fue el gobierno de Fernández Albor. Sí. Estoy yo muy lo he estado mirando estos días. En todo caso, luego la gran pelea simbólica y real fue por el nombre de La Coruña entre Fraga y Paco Vázquez, porque es la clave del asunto. El otro día, se han publicado en los últimos días, la verdad es que están publicando bastantes artículos al respecto, pero es clave el quitarle el nombre de las cosas para que decir no es mía. Si tú dices Chirona, que es la cárcel donde tienen que acabar los separatistas de Gerona, ¿verdad? Chirona. Pero si tú dices Chirona o Lleida, como dicen como si fuera una diosa guanche o algo parecido, entonces ya no dices Lérida, ya no dices Gerona, ya no tienes derecho a estar ahí, es como estar en Salzburgo. Salzburgo no es tuyo. Y eso lo están haciendo en todas partes. Pero es que está pasando hasta en Aragón. O sea, que ya es el colmo. Y además llamándole leyes de normalización. La normalización. Que ya es el puro sarcasmo, ¿no? Que anormalizan lingüísticamente. Pero ahí lo que decías, Pepe, es que eso que es culpa de todos los gobiernos de Madrid, porque es tan radicalmente anticonstitucional la idea de cerrar el paso a la función pública, que es lo primero que, copiado de las bases de Manresa, hace el partido racista de los hermanos Arana, que es que todos los cargos públicos en Vizcaya, como decían ellos, para los vizcaitarras, es decir, solo para ellos. Y los del resto de España también, sí tocaban. Y hace una obra de teatro que es, pues digna del Ku Klux Klan, Sabino Arana, que se llama De fuera vendrán, que de casa te echarán. Pero de fuera el dinero que venía, ese no te echaba. Y ahí cuando escribe Unamuno, que yo lo cito en el libro del comunismo, en la época en que el PSOE era el valladar frente al separatismo vasco y el PNV, que decía, en el fondo, los que más insultan a estos maquetos que llaman son los que más ricos se han hecho con ellos, porque encima tenían la mala conciencia de utilizar la mano de obra barata hasta que se organizaba en el Partido Socialista. Unamuno, que por cierto compite con Arana por una plaza de profesor de euskera de la Diputación de no sé de cuál, de las tres, no sé, de Guipúzcoa o Vizcaya, se crea una cátedra de euskera y compiten los dos y pierde Unamuno. No, pero no era Unamuno, no era Arana, es que no me acuerdo cuál era el otro. Había dos que sabían euskera, uno que era Unamuno que sabía de todo y el otro que era de allí y es el que ganó. Pero no sé, era Barandiarán. No era Arana, no. Yo creo que no terminó ni el bachillerato. O sea, Arana, como su hermano Luis, eran dos cenutrios. Era otro que él fue el primer catedrático de euskera, en efecto. Pero Unamuno es el primero que dice que esto de llamar Euskadi es como decir si España llamaran Españoleda, porque Euskadi significa bosque de euzcos. Dice, esto es un analfabeto que no sabe ni español, ni euskera, ni nada, se le puede ocurrir lo de Euskadi. Dice, y además, la bandera es una grotesca copia de la Unión Jack de Gran Bretaña, cosa que es verdad. Ahora, pensad que estamos a 5 minutos de una nueva decisión, de un nuevo carlismo con K. Sí, absolutamente, vamos. Y eso ya se habla del partido de los carlistas. Sí. Y de hecho, su principal enemigo es el PDeCAT. Es decir, no es ni el PP ni Ciudadanos. Y toda esta de Puigdemont. De Carlas, del pastelero loco que decían el otro día en La Vanguardia. Bueno, no. Le llaman el pastelero, pero le llaman el PDeCAT el pastelero loco. Sí, le llaman el pastelero loco. Sí, pues no está mal. Pues tienen lo que se merecen entonces. No, le llaman así dentro del PDeCAT de esa manera, sí. Pero, en fin, yo lo que creo es que, de todas maneras, el problema de fondo, que es lo que hemos visto en el millón de personas con banderas españolas, es que no estamos ante una cuestión lingüística ni técnica, estamos ante un problema de libertades básicas. Es que, de hecho, la exigencia no tiene que ser tanto poner la casilla del castellano, que es que eso va de suyo, sino promover que se apunten los más posibles al castellano. ¿No? Es decir, hay una cifra que se utiliza normalmente para significar que no hay ningún problema con el catalán, porque solo el 0,1% de lo solicitan. Es que es al contrario. Es decir, en un sitio donde el 50% de los niños tienen como lengua materna el castellano, si solo el 0,1% piden educarse en esa lengua, es que algo muy grave está pasando. Pero es el terror. Por eso está bien visto lo de meterles miedo con esto, porque es su arma. El cañón Berta del separatismo es la lengua.
pero en Cataluña y en todas partes. Pero aprovechando la cita que hacía al PSOE y a Unamuno, hay que recordar que ese antiguo PSOE es el que actualmente ayer votó en el Parlamento del País Vasco una moción junto a Bildu contra la recentralización, dicen, de Rajoy, que yo no sé a qué se ¿Recentralizar? Sí. Si es el Ese más es el descentralizado propio Partido Socialista, y la verdad es que el desconcierto en materia territorial y en materia de un tema clave como es el concepto de nación por parte del Partido Socialista nos está trayendo muchos de los problemas que estamos Hay viviendo, una cosa que hemos dado una noticia antes, y es que el Círculo Balear se convierte en partido político, y yo creo que eso, porque es verdad que todo está yendo muy deprisa, es decir, desde el golpe de Estado en Cataluña es donde viene el ascenso de Ciudadanos, que no se ha visto nunca en la historia de España un ascenso de un partido así, tampoco hemos vivido una crisis así nunca, y además la deserción de los dos partidos que tradicionalmente se llevaban el cabreo, el desconcierto de los votantes del otro. Si uno se enfadaba con UCD o con el PP, votaba al PSOE y viceversa. Pero por primera vez aparece un tercer partido que se lleva los descontentos de los dos y que ya está en disposición de ganar las elecciones. Yo, cuando veía ayer, a propósito de unos tíos que se han ido del partido, que les han echado, convertirlos en el sujeto fundamental para atacar al partido de Rivera, digo, de verdad, hay una conjura, oyendo a Antonio Ortúzar anteayer, hay una conjura para darle la mayoría absoluta a Rivera. O sea, es que esto es una conspiración. O sea, es que no lo entiendo. Le están poniendo en bandeja el poder. Sí, parece un poco la conjura de los necios, ¿no? Sí, pero además de verdad. Bueno, y hay ese intercambio de tuits que también lo hemos contado con ese enfrentamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos muy llamativo con el membrete de cada uno de los partidos. Empezó el Partido Popular preguntándole directamente a Albert Rivera si él también había tenido que pagar para ser el candidato, esto con el membrete de Partido Popular, y la respuesta de Ciudadanos fue directa y clara. ¿Qué pasa con las cajas de puro y los sobresueldos de Mariano Rajoy? ¿Es esto verdad? Luego, por cierto, Ciudadanos, y esto también es interesante, ha solicitado la comparecencia de Francisco Granados en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Y al mismo tiempo, el Partido Popular ha dicho que, como sigan por ahí, van a llamar a Rivera para que vaya a la del Senado. Pues va a ser, pero realmente... Yo no sé a dónde va esto. O sea, pero hay una cosa, Pepe, que me preocupa. ¿Qué vamos a hacer con Jordi Cañas? ¿Quieres que te diga cuál es mi intuición? ¿Cuál es tu intuición? Llevo unos cuantos años de observador de estas cosas. Eurodiputado. Sí. Sí. Pues es una pena. En su defecto, senador. Pues es como ser eurodiputado, pero aquí dentro. Pues es una pena, porque yo creo que aparte de... Es que vamos a ver, Jordi Cañas tiene un defecto gravísimo que comparte conmigo, es socialdemócrata. Bueno, pero eso no es un defecto grave. Montoro es ¿Tú lo dices, radical. Pablo? No, yo sé que es un defecto intelectual grave. Yo sé que hay gente que no tiene remedio. Y se puede convivir con ellos siempre que se pacten los términos. Esto es como pagar Hacienda. O sea, si yo estoy en el pacto tácito, es el fisco, yo lo sé. Pero mientras sea un socialdemócrata español, yo con él me entiendo. Yo me entiendo con Enrique Mújica, con Redondo Terreros, con Paco Vázquez, con Cañas y contigo. Pero con lo que no me entiendo es con los extranjeros o los enemigos de la nación. Y el problema de Cañas es que es un tío muy brillante cuando Ciudadanos no tiene gente. Es que yo creo que el estar en televisión y quedar muy bien, aparte de Albert, de Arrimadas y de Girauta, no hay gente del nivel de Jordi Cañas. No la hay. Pero pues, oye, un partido que puede estar en el gobierno en un año, porque pueden adelantarse las generales y en un año tener todas las elecciones juntas. Está desaparecido Luis Garicano, que tuvo un... Afortunadamente. Afortunadamente. Preeminente, dijo cosas tremendas y muy torpes, no solo él, pero especialmente él, a propósito de la cuestión catalana. Esta gente que está diciendo como Feijóo el otro día, diciendo, no, es que el PP, en su caso lo decía por Ciudadanos, otros lo dicen por el PP, hay que ocupar el espacio moderado que representó CiU en su día. El espacio moderado de CiU es lo que nos llevó al golpe de Estado del 1 de octubre. Pero claro. Sin CiU no hay golpe de Estado, yo lo contaba en nuestro periódico el otro día. Sin CiU no hay golpe de Estado, es decir, es una labor preparatoria de eso que llamaban reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional lleva, lógicamente, a la creación de una nación, de un Estado-nación, sino a qué. Por tanto, CiU era eso. Garicano estaba diciendo dentro de Ciudadanos, y afortunadamente no le han hecho caso, y eso yo celebro que Albert Rivera no le haga puñetero caso a Garicano, que sabrá algo de economía, yo también. Si lo manda con De Guindos sería bueno. Y si lo mandamos de embajador a Japón, como hizo Kennedy con aquel otro, el canadiense, ¿cómo se llamaba? Sí, pero Galbraith. Con Galbraith muchísimo mejor. Sin CiU y sin la torpeza de PP y PSOE.
¿Perdón? Sin CiU y sin la torpeza de PP y PSOE que alimentaron la supuesta moderación de CiU e intentar entenderse con ellos, que fueron cebando la bomba en un plano y en un proceso que estaba claramente delimitado desde primera hora por parte de Jordi Pujol, como bien alertó, por cierto, Tarradellas. Ahora, volviendo a la cuestión actual de Ciudadanos o su expectativa de gobierno, yo soy escéptico por dos razones. Primero, eso que hablabas de cañas en general. Ciudadanos ha tenido que abdicar, ha querido abdicar, vaya, no ha tenido, no es un imperativo, ha querido abdicar de su, eso que se dice ahora, el alma socialdemócrata, que parte de los fundadores de Ciudadanos tenían. Los socialdemócratas no tenéis alma. Bueno. Tenéis cuerpo, pero no tenéis alma. Bueno, tenéis alma, seréis liberales. Había una querencia. Esto va camino de una discusión metafísica como aquella que se hizo en el Ateneo y si existía Dios o no, y Dios por un voto. Se dilucidó en una votación. Perdió porque se votó y lo pusieron en la Constitución. Dios no existe, la Constitución de la República Popular de Albania, y se votó democráticamente. Oye, salió lo que salió. Bueno, democráticamente no, en Albania democráticamente no se votaría. Bueno, o sea, en la Cámara. Pero además, seguro que a Dios no le dejaron comparecer en el Parlamento. Por inasistencia. Pero yo creo que tiene otro problema, Ciudadanos, y ahora hablo muy en serio. Yo creo que tiene la dificultad que tiene la cornisa cantábrica. Lo vimos en Galicia cuando se presentó Cristina Losada. Lo vimos en el País Vasco. Y la dificultad de penetrar en la España tradicional, la España profunda, en la España interior y en la España, es decir, de las pequeñas ciudades, de la España menos urbana y la España más envejecida, más de cadencia demográfica, yo creo que eso es una barrera que sigue estando presente para la penetración de Ciudadanos. Y es complejo. También lo es para los podemitas. Es decir, para cualquiera que no forme parte del bipartidismo tradicional, es muy difícil entrar en esa España que se está despoblando. Bueno, pero espera un momento porque, bueno, primero un dato. Me dice Pedro Fernández Barbadillo, y se lo agradezco, que efectivamente Don Abarandera era Don Resurrección María de Azcue, el que ganó... Don Resurrección. Don Resurrección María de Azcue, el que ganó esa cátedra, a la que se presentó Unamuno, que quedó segundo, y efectivamente también se presentó... ¿Verdad que se presentó Arana? Sí. Se presentó sin el menor éxito. Y Don Resurrección y al había final, estudiado. Don Resurrección María de Azcue, que creo que era cura, le ganó... Era, además de Lequeitio, fíjate, para discutir, que le ganó a Unamuno, que además decía, este ya tiene el griego. O sea, pero Arana se presentó, no sé, a ver si por motivos políticos. Yo tengo el nivel C no sé... De boina. De boina. No, de chapelaundi, como le decía. Es que una época en que los escritores vascos hacían mofa y befa del separatismo, del nacionalismo. El momentum catastrophikum de Pío Baroja, cuando habla de los chapelaundis y chapelteguis, como dos tribus del Bidasoa. Pero es que se lo tenían que tomar a broma. Claro, cuando empezaron a matar a la gente con la ETA, ya la gente dejó de hacer chistes. Pero eso es así. En fin, tenemos una pausa. Una pausita. Bueno, tal y como está la cosa, nos acaban de mandar un mensaje, un tuit, que demuestra la absoluta necesidad de la alfabetización en español, por lo menos de los socialistas. No, pero dice, el PSC nunca ha estado partidario del bilingüismo, de no sé qué. Ni de aprender castellano. De modificar la nunca ha estado, pero es que te lo dicen. Decimos del rufián porque es la caricatura del memo, del mego, que se decía antaño. Que el mego no es memo ni tal, es alguien que le falta un agua intelectual, ¿no? El mego. Bueno, pero es que, claro, tú ves a Marichel Batet, todo el pelo frito y tal, y es que es igual. Es que rascas y es igual, es una lerda en dos idiomas. Bueno, uno que más o menos domina, el catalán, y otro que desconoce en absoluto. Pero piensa que, por ejemplo, en La Vanguardia yo he leído ya varias veces en noticias que hacen referencia a Polonia, y castellano, naturalmente, La Vanguardia, polonesos. Es duro el tema. ¿Polonia? Los polonesos, ¿cómo que los polonesos? Los polonesos, en La Vanguardia, no en la Gacetilla Municipal de Vigo. Lo confundirán con la guerra del Peloponeso. ¿Por qué no va a haber polonesos? Hablando de Chopin, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, a Egon, que necesitamos algo que nos cuide la salud, porque no se levanta la niebla de ninguna forma. No, y con las peroratas que escuchamos últimamente de determinados líderes políticos, como para no tener a Egon. La última ocurrencia de Pedro Sánchez para mantener a Carmena es que quiere presentar a Gabilondo en el ayuntamiento. Y a ver quién presenta a la comunidad. Franco, a lo mejor. A mí me encanta. Franco con perdón, ¿no? Franco. No, esto sin perdón. Franco. Bueno, pues en Aegon nos van a atender muy bien, nos van a atender en español, que es muy importante. Vamos a poder gozar de las mejores coberturas desde 32,95 euros al mes, llamando al 900-177-177. Oye, y entonces, claro, el grito al líder socialista será Franco, ¿no? Bueno, entonces, es extraordinario. O sea,
La historia a veces... Volver a las raíces. No, es que es lo que tienen los países antiguos, que siempre hacen unos círculos. Oye, el hermano de Franco era militante de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, el hermano de Franco, ¿te refieres al aviador? A Ramón, sí. Ramón fue militante de prácticamente todo. Sí, pero la Esquerra en el 36. Sí, pero es que estuvo en el golpe de Blas Infante. Menos de su hermano de Tablada, exactamente. Que Blas Infante en el libro El complot de Tablada, la verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, pues ahí estaba Nicolás Franco. Es que en el 31 se propuso bombardear con panfletos el Palacio de Oriente y claro, el papel no hace daño. Como era un buen aviador, pues no se estrelló, si no podía haber matado a algún niño. O sea, era el tío más zumbado. Ahora, era uno de los grandes aviadores de la historia. Y los dos hermanos le tenían una gran debilidad, porque sabían que era, como decían eso, todo corazón. Que es cuando alguien no te de cabeza te dice, es todo corazón. Bueno, pues ese Ramón Franco era todo corazón. Pero el espabilado era Nicolás y el echado para adelante era Paquito, claro. En fin, ¿y en el Corte Inglés, Naya? El Corte Inglés no descansan, Federico, ni el fin de semana. Este fin de semana tiene que ser. Tienen límite 48 horas en todos los departamentos y, por ejemplo, en el de belleza, pues en una selección de cofres de tratamiento Lancaster hay un 50% de descuento, en fragancias Paco Rabanne hasta un 40% de descuento y también, por ejemplo, en una selección de productos de tratamiento Vichy, 50% de descuento. Este fin de semana, límite 48 horas, hay que ser rápidos. Bueno, hoy vamos a cumplir nuestro horario, para que veas, Paco, de una manera, en fin, tremenda. Y vamos a empezar a las 10, como Dios manda. A tono con la si otra estamos que eso crónica. parece Cambridge, pues tiene claro, pues hay que cumplir precisión con británica. La británica, que allí son los trenes y aquí los toros, como no hay toros en estas fechas. Bueno, pero vamos a ver, Isabel González. Buenos días. ¿Cómo es la otra crónica rosa de hoy? Pues mira, les voy a poner los cuernos y te voy a decir que hoy traemos mucho Federico. Mira lo que me han dado en Telva. Acabo de acercarme a la redacción y es tu entrevista. La tengo en exclusiva y me han dejado hablar de ella, cosa que no me dejan hacer en la otra crónica con ciertos temas. No sé por qué me miras tan directamente. Bueno, en cualquier caso, sale a la venta el martes para todos los que quieran disfrutar de esta entrevista que te ha hecho Emilia Landaluce. Hasta el martes que yo no esté. Porque yo ya me la había leído antes y no he dicho nada, o sea que puedo guardarte el secreto hasta el martes. ¿De qué vamos a hablar? Pues sí que es verdad que he utilizado mis armas y eso han sacado algo de información a Marina Pina porque efectivamente ella me ha contado que mañana sí que van a hablar de la familia Franco. ¿Por qué digo esto? Porque hoy leíamos en el digital OK Diario que parece que han puesto a la venta el Pazo de Meirás. 8 millones de euros es lo que pediría los herederos de Carmen Franco precisamente para poder... Por cierto, que no lo hemos dado bien, dice Franco se hizo. No, Franco aceptó la donación. Si Franco hubiera querido hacerse con algo, hubiera sido la familia Franco, sería la más rica de Europa. Lo que es cierto es que es un bien es de doña Emilia Pardo Bazán. Era, sí. Cuando en la casa de doña Emilia Pardo Bazán sea bilingüe, porque doña Emilia siempre escribió en español y la página web está solo en gallego, cuando sea bilingüe, entonces podrían pretender, por ejemplo, Feijóo, hablar de eso. Cuando doña Emilia Pardo Bazán está proscrita por escribir en español en Galicia, que manda narices, y ella es la que hizo el Pazo de Meirás, ella la que puso los rosales, y además hay muchos artículos y tal, cuando ella cuenta... Y no sé si se conserva incluso su biblioteca, probablemente. Parte de la biblioteca, pero sobre todo se conserva cómo ella va plantando, que si un rosal, que si tal, como era tan mandona. Pues entonces que estos robles los voy a quitar, voy a poner unos manzanos, en fin, era la cosa que les daba por la Bueno, pues hemos estado investigando, lógicamente, cómo se puede vender un bien de interés cultural y, efectivamente, de la manera más sencilla, diciéndole al Estado o a la comunidad autónoma en cuestión, en este caso la gallega, que tiene derecho de tanteo. Claro. Y luego si viene otro, pues... que lo compre y si no lo compra, pues otro. Claro, ahora entiendo porque hace unos días, precisamente Eduardo Verbo, en la otra crónica, decía algo así como, es posible que no lo hereden. Es posible que lo vendan y se queden si es que con la parte les están haciendo la vida imposible. Sí. Lo mejor es venderlo. Siempre lo quieren comprar la Junta, que lo compre. Lo dijo Carmen Franco en vida, que era un foco de problemas y que de hecho le quitaba el apetito. Hablaremos de eso, hablaremos de, como no, Chabelita, Federico. ¿Sabes cómo aborda ella o afronta los problemas de su madre? Se ha teñido el pelo de blanco, que es ¿Cómo tendencia. Que se ha teñido el pelo de blanco? Yo creo que es por la imagen de susto. Creí que era para casarse. Hablaremos también de otra herencia, de la de Johnny Hallyday.
resulta que... eso... Ya, claro, pero es que parece que a sus hijos ya les había hecho algún tipo de ayudita en vida. Pisos por París, un montón de dinero... Pero así porque que ese de París no lo podía sacar. se están quejando... Él había sacado lo que podía. Es que Leticia, que así se llama, Letitia, es muy mala. Sí, he leído Es eso, muy mala, he leído. siempre ha envidiado la belleza de Sylvie Vartan, el encanto de Nathalie Baye, y ella al fin ha recogido pues los restos de Johnny. Bueno, pero la noticia hoy es lo de Jennifer Aniston y ¿Qué Justin ha pasado? Theroux, que se han separado. Que podría volver con Brad Pitt. Esto lo sugiero yo desde aquí. No tiene nada que ver y no se ha publicado absolutamente nada. Bueno, él ha Pero dejado es que el estamos alcohol. todo el equipo locas porque esto ocurra, porque en el Claro. fondo tenemos un corazón romántico. Claro, no, o sea que San Valentín Ahora que llega un Angelina día ya no tarde, está. pero llega... Bueno, no, si fue ayer, San El Valentín. miércoles fue. Oye, mira Por que suerte sí. han pasado 2 días ya. Siempre han estado en esa pareja, siempre ha habido ahí... Una tensión. El que sos. Tensión. Tensión. Pues todo esto en la Crónica Rosa. Pues venga. Es La Mañana de Federico. Es radio.